No sabéis las ganas que tenía de preparar esta tarta de queso y calabaza, una tarta de queso combinada con un rico bizcocho de calabaza. Espero que os animéis a prepararla conmigo, ya que es muy fácil, rica y vistosa. Comenzamos preparando el bizcocho de calabaza. Para este bizcocho preparamos previamente un puré de calabaza. Podéis cocer la calabaza en una olla con agua o bien en el microondas. Una vez cocida la aplastamos y dejamos enfriar. Os recomiendo ver el vídeo en el que os enseño a preparar este puré de calabaza de 3 formas diferentes. Recordad que tenéis el enlace en la caja de información. Ahora en un bol ponemos 2 huevos medianos junto con 100 gramos de azúcar moreno. Batimos hasta conseguir una mezcla espumosa. Seguidamente incorporamos 200 gramos de puré de calabaza, bien escurrido, y 100 ml de aceite de oliva o de girasol. Por último, tamizamos 160 gramos de harina junto con una cucharadita de impulsor químico o polvo para hornear, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de canela, una pizca de jengibre en polvo y una pizca de nuez moscada. Integramos hasta conseguir una masa unificada y reservamos. Continuamos preparando la mezcla de queso. Para ello en un bol ponemos 250 gramos de queso crema que lo tendremos a temperatura ambiente y lo mezclamos con 130 gramos de azúcar. Integramos 125 gramos de yogur griego natural sin azúcar y 2 cucharadas rasas de harina. Por último incorporamos 2 huevos medianos. En este punto que tenemos las dos masas preparadas, forramos un molde de 20 centímetros de diámetro con papel de horno. El papel lo mojamos con un poco de agua, lo arrugamos y lo colocamos dentro del molde. Bien, ahora ponemos un poco de masa de bizcocho dentro del molde y añadimos unas cucharadas de la mezcla de queso. Entremezclamos para formar un efecto marmolado. Vertemos el resto de la masa de bizcocho de calabaza y encima ponemos la mezcla de queso. Y llevamos nuestra tarta al horno, que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante 60-70 minutos. Pasados 60 minutos ya tenemos nuestra tarta bien horneada. El centro aún tiembla ligeramente, pero está bien cuajada y el bizcocho bien hecho. Podéis comprobarlo con un palillo. Dejamos que nuestra tarta se enfríe por completo a temperatura ambiente. Una vez fría tenemos dos opciones, la podemos reservar unas horas en la nevera o bien desmoldarla para comerla.
Mirad qué pintaza tiene, estoy deseando cortarla para ver cómo ha quedado por dentro. Pero antes la vamos a decorar con un glaseado, aunque se puede comer así tal y como está. Para el glaseado mezclamos 100 gramos de queso crema a temperatura ambiente con una pizca de canela y 60 gramos de azúcar glass. Nos tiene que quedar una crema unificada y sin grumos. Este glaseado aportará un toque más goloso a la tarta. ¡Olé! ¡Vaya pinta más buena tiene! ¿Qué os parece, bocateros? Yo estoy deseando probarla. Sin palabras, está muy cremosa y tierna, y el bizcocho ya lo veis, está esponjoso, húmedo y con un sabor a calabaza y especias buenísimo. Vaya combinación, está irresistible. Nos vemos pronto. ¡Chao!